Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y hoy les traigo unas historias que me contó una amiga que es una medium. ¿Crees que es posible que nuestros difuntos regresen a comunicarse con nosotros? Esta historia, como les dije antes, me la contó la madre de un amigo que es una reconocida medium. Ella me decía que estas fueron una de las historias más impresionantes que ella vivió mientras ofrecía estos servicios. La primera historia estuvo relacionada con un chico que se llamaba José. Le hemos cambiado el nombre por respeto a sus familiares que aún viven. La madre de José contaba que el niño, desde que nació, era un niño especial. Uno de esos niños que, con tan solo mirarlos, producen ternura y cariño. El niño siempre fue vivaz, pero después que comenzó a hablar, el niño comenzó a hacer preguntas y a hacer comentarios relacionados a la muerte. Le preguntaba a su madre con frecuencia una y otra vez cuánto tiempo le quedaba de vida. A su madre aquello le parecía un poco raro y a veces incluso perturbador. Así que ella le insistía al niño que no se preocupara por eso, que él iba a morir cuando fuera muy viejito. Pero el niño siempre la miraba con una mirada incrédula, como si él supiese algo que la madre no sabía. Los años seguían transcurriendo y el niño era cada día más cariñoso y más querido por las personas que le rodeaban. Cuando tendría unos 6 años, llamaron de la escuela. José se había caído mientras jugaba con sus amigos. En el momento, los maestros no pensaron nada de la caída, pero a lo largo del día, el niño se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. La madre lo recogió y lo llevó a urgencias. Allí le hicieron varias pruebas, y la resonancia magnética reveló que tenía un pequeño derrame en el lóbulo frontal izquierdo. El médico dijo que deberían observarlo y ver cómo evolucionaba. A veces el mismo cuerpo absorbe estos coágulos de sangre, y en caso de que no lo hiciera, pues entonces tendrían que practicarle una cirugía. A lo largo del día, el niño comenzó a mostrar otros síntomas, así que los médicos decidieron intervenirlo quirúrgicamente. Desafortunadamente las cosas se fueron complicando de forma tal que José perdió la vida a la temprana edad de 6 años, aquel 10 de mayo a las 6 de la mañana. Aquello destrozó a todos los que conocían a José, tanto familiares, amigos e incluso sus propios maestros. Aquel fue uno de los funerales más grandes que vio aquella ciudad. Los padres estaban devastados, especialmente la madre, quien era especialmente cercana al niño. La madre estaba en un estado tal que requirió tratamiento psicológico. El padre pensaba que la perdería a ella también. Pero una tarde todo comenzó a tener un giro diferente. Pipo, la mascota de la casa, comenzó a mostrar un comportamiento que hacía solamente cuando veía a José. Pipo tenía un especial cariño por José, y cuando estaba cerca hacía unos movimientos que solo los hacía con él. La primera en notarlo fue la madre. Aquello un poco que la reanimó. Comenzó a sentir que el niño estaba cerca, que su precioso José estaba de vuelta en casa. Inmediatamente le comentó a su esposo y le dijo que el perro se comportaba como si hubiese visto al niño. El esposo no le dio mucha importancia, pero tampoco la descontó, pues después de que su esposa había visto el comportamiento de Pipo, se había animado mucho más. Así que mejor era no quitarle la ilusión, dejarla así que pensara que tal vez su hijo la había visitado. Pero poco después el padre vio que en efecto el perro se había comportado tal y como lo hacía cuando su hijo estaba vivo. El padre siempre fue un hombre mucho más racional que la madre, así que trató de buscarle otra explicación. Una de las amigas de la madre de José conocía muy bien a esta medium que les mencioné al principio, y le dijo a la mujer que no perdería nada con ir a ver si su hijo tenía un mensaje para ella, que podía ir con confianza, que esta mujer no era una charlatana ni le iba a quitar dinero. De hecho, ella no cobraba por estos servicios. La familia de José era una devota familia católica, y la idea de visitar una medium no le parecía la mejor. Pero la madre estaba deseosa de saber qué era aquello, si en verdad su hijo la estaba visitando, o si era solo su imaginación, tal vez solo la manifestación del gran deseo que tenía de ver a su hijo una vez más. La madre de José se comunicó con la medium, y la mujer aceptó consultarla. Una semana después, la madre de José estaba sentada frente a la medium. Se sorprendió por la falta de enseres
tal vez una bola mágica o algún tipo de inciensos o velas. Esta mujer no tenía nada de eso. Solamente tenía una pequeña libreta para hacer anotaciones y un lápiz. La mujer le explicó que ella contactaba con los seres del otro lado a través de la escritura automática y también a través de visiones o clarividencia, como también se conoce. Inmediatamente la medium comenzó a recibir un mensaje de José. Primero saludó a la madre diciéndole una palabra que solamente ella y él conocían. Una palabra que no tenía nada que ver ni con el nombre de la mujer, ni con ninguna otra cosa que le pudiera dar algún tipo de pista a la medium. Era algo verdaderamente atípico. Después le dijo que dejara de llorar y que dejara de acostarse en su cama, que él ya no estaba ahí. De hecho, él ya no iba a la casa, porque ver el sufrimiento que ella estaba pasando le hacía muy mal, y que el día que ella dejara de autodestruirse, ese día, él la visitaría a menudo en la casa. Aquellas palabras un poco que hicieron despertar a la madre de José del letargo en que le había sumido la tristeza de haber perdido a su querido hijo. Era verdad que muchas veces, cuando se quedaba sola en la casa, se acostaba en la cama de su hijo. De hecho, el cuarto de José estaba tal y como el niño lo había dejado. La cama incluso estaba sin tender. Ella sabía perfectamente a lo que se refería el niño de autodestruirse, pues la mujer se había convertido en una alcohólica. Y muchas veces incluso ligaba medicamentos de la depresión con alcohol. Tenía el deseo de que su vida acabara pronto. El próximo mensaje del chico también fue tranquilizador. Le dijo que no se sintiera culpable, que ella no tenía nada que ver con su muerte, que Dios nos envía a este mundo por un tiempo y que nadie se va de aquí ni un segundo antes ni un segundo después, que no tratara de entender las cosas, que su trabajo en este mundo no era entender por qué él había muerto en una fecha y no en otra, y que detrás de todo el dolor estaba el plan divino, que confiara. Y antes del niño irse, dejó un mensaje un poco perturbador. Lo que está en la casa no soy yo. Y en ese instante se cortó el vínculo entre la medium y el chico fallecido. La medium, como era de esperar, no entendía el mensaje. Y esto es algo común, pues según esta amiga me contaba, los mediums básicamente dan a los familiares las cosas que ve o que le dice el espíritu. Y son los mismos familiares quienes ayudan al medium a descifrar estas señales y los mensajes que dan. Pues muchas veces el difunto le habla a la familia de cosas que solamente saben ellos. Por ejemplo, la autodestrucción. Nadie sabía que ella estaba teniendo problemas de alcohol. Y nadie sabía que el abuelo de José era alcohólico y que ella siempre decía así: papá, te estás autodestruyendo. Esa era una palabra clave que ella utilizaba y que su hijo le repitió para validarle que él estaba allí. También el sobrenombre que usaba con ella era algo que nadie conocía. Pero la medium quiso investigar más el último mensaje, lo último que dijo el niño. Pues generalmente la mayoría de las canalizaciones que la mujer hacía siempre habían sido canalizaciones buenas, tranquilizadoras, que dejaban a la familia bien. Pero la despedida del chico esta vez fue un poco perturbadora, dejando claro que lo que estaba en la casa no era él. Así que le preguntó a la madre si ella sabía a lo que se refería el niño. Ella le dijo que últimamente había visto que la mascota de la casa tenía el mismo comportamiento que tenía con José cuando estaba cerca, y que por eso ella pensaba que José la estaba visitando. Pero ahora, desafortunadamente, tenía la confirmación de que no era el niño. La medium le dijo que a veces pasaba que espíritus obsesores o almas errantes son atraídas por el dolor de las familias cuando pierden a un ser querido, que estos espíritus a veces vienen a la casa y causan problemas. Que estuviera atenta a eso y que si se presentaba otra vez, que no le prestara atención. Si había algún tipo de problema o dificultad en la casa, que encendiera inciensos y que orara, que le pidiera mucho a Dios que no permitiera que ninguna fuerza oscura entrara en su hogar, que rociara las puertas con agua bendita y que tuviera mucha fe. Y si pasaba alguna otra cosa fuera de lo normal, que le avisara y que con mucho gusto ella iría hasta la casa y la revisaría. Poco a poco la vida fue comenzando a normalizarse en la casa de José, hasta que una tarde la madre estaba sola y pudo ver cómo un pequeño niño
corrió desde la sala hasta la cocina. Por un instante estaba segura de que era su pequeño hijo. Le tomó un segundo recordar que su pequeño ya no estaba en este mundo. Curiosa buscó por toda la casa, pero allí no había nadie. Solamente estaba ella. Después de ese día, las apariciones y los ruidos en la casa comenzaron a hacerse un evento casi constante. Por mucho incienso y white sage que quemó, los fenómenos paranormales no cesaban en la casa. Luces que se encendían y se apagaban, llaves de agua abiertas en medio de la madrugada, y golpes, como si alguien estuviera tratando de entrar a la casa. La mascota de la familia ya no estaba contenta con aquella presencia. Por el contrario, a veces cuando estaban en la sala viendo la televisión, Pipo corría hasta una de las esquinas de la sala, y allí se quedaba en guardia, con los pelos erizados y gruñendo como si hubiese un intruso en la casa. Comenzaron a quejarse de problemas financieros y otros problemas que comenzaron a pasar en la casa. Así que la madre de José le avisó a la medium. La mujer contaba que en cuanto entró a la propiedad, pudo ver una sombra oscura en una esquina de la sala. Una sombra amorfa. No sabía bien qué era, pero sí medía casi 10 pies de alto. A medida que la mujer fue caminando por la casa, fue limpiando con un saumerio. Así liberaría la casa de cualquier entidad. Pudo ver que la sombra oscura comenzó a seguirla, y pronto apareció un pequeño niño, el cual parecía que la sombra manejaba como si fuese una marioneta. El niño le preguntó a la medium qué hacía allí, y ella le dijo que limpiando y liberando la casa, y le dijo al niño que él también debería buscar la luz, que aquel no era su lugar, que ya él no estaba vivo. De repente el niño dibujó una sonrisa diabólica, y lo que antes era una dulce voz infantil se convirtió en una voz gruesa y cavernosa, que le dijo que esa era su casa, que saliera de allí inmediatamente. La mujer comenzó a sentirse verdaderamente mal, como si tuviese náuseas, como si quisiese vomitar. Algo le decía que tenía que irse de allí inmediatamente, pero ella se negó y le dijo a aquel ente que se fuera de allí. Y allí comenzó a hacer unas oraciones y le mostró la medalla de San Benito. Instantáneamente aquella oscuridad se disipó. La medium le explicó a la madre que sin lugar a dudas aquello había sido una entidad demoníaca, un espíritu que nunca se había encarnado en la tierra, y que por eso aquella sombra amorfa tenía que usar la entidad del niño, un niño que sí había estado encarnado en la tierra, y por eso hablaba a través de él. Probablemente aquello era un espíritu de un niño no bautizado, un alma errante. Después de aquel día, la madre de José asegura que no volvió a tener ningún tipo de evento paranormal en la casa, y que aquella oscura entidad nunca más volvió. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Papá va a fallecer pronto. Esta historia también me la relató mi amiga la medium. Decía que sobre los años 80 fue una familia a verla. Esta familia tenía un hijo que había sufrido un grave accidente de moto. El chico había salido temprano de la casa y iba rumbo a la universidad. Según el reporte de la policía, el chico iba a exceso de velocidad y no le dio tiempo a frenar cuando un camión de basura se le atravesó adelante. Las heridas que le provocaron el accidente fueron tales que el chico quedó en coma por varios meses. En aquella ocasión fue cuando la familia vino por primera vez a ver a la medium. En su desesperación querían ver si era posible comunicarse con el chico, aunque el chico estuviera técnicamente vivo, pues estaba conectado a aparatos y su corazón aún latía. El problema era que los médicos ya decían que no había nada que hacer y que mantener al chico allí conectado sería una tortura, que ellos recomendaban desconectar al chico y dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Los padres y los dos hermanos, visiblemente afectados, se presentaron en la casa de la medium y les pidieron que si por favor podían comunicarse con el alma del chico. Ellos, verdaderos creyentes de todas aquellas cosas, pusieron toda su fe en la medium. La medium aceptó, pero estaba un poco dudosa si aquello funcionaría. Después de todo, como les he dicho antes, técnicamente el chico estaba vivo, pero aquellas dudas se disiparon inmediatamente. En cuanto la mujer se sentó a la mesa, con su pequeña libreta y su lápiz, lo primero que escribió fue: "Yo no estoy ahí". Y en ese instante pudo ver claramente al chico. Estaba parado detrás de sus padres.
La medium fue capaz de describir al chico exactamente, color de los cabellos, ojos y altura. Y un tatuaje muy particular que tenía en el brazo derecho. Según el mensaje del chico, ya no estaba en su cuerpo desde hacía mucho tiempo. Ya él había cruzado al otro lado, y estaba más que de acuerdo en que desconectaran aquel cuerpo, pues él no vivía allí, y que él entendía que sus padres tenían la esperanza de que regresara, pero él no lo iba a hacer, pues su tiempo en esta tierra ya había terminado. La medium dio el devastador mensaje a los padres, quienes al principio pusieron un poco de resistencia. Los padres le agradecieron a la medium y se fueron de allí. Los padres no estaban de acuerdo con lo que la mujer había dicho, sobre todo la madre, quien tenía la esperanza de que ocurriera un milagro. Pero esa misma noche, mientras la madre estaba sentada junto a la cama de su hijo, pasó algo que cambió su opinión. Sería poco más de la medianoche, y en la oscura habitación del hospital pudo ver a su hijo de pie, en los pies de la cama. La mujer decía que no sabía cómo, pero sintió que su hijo le habló dentro de la cabeza y le dijo que ya era tiempo de dejarlo ir. Aquella fue la confirmación que necesitaba después de haber escuchado el mensaje de la medium. Y a la mañana siguiente reunió a toda la familia y les contó lo que había pasado la noche anterior. Unánimemente decidieron que lo mejor era dejar ir al chico. La familia pasó por un periodo de duelo bastante largo, sobre todo los padres. La medium me contaba que después de aquella sesión no había tenido más contacto con ellos. No había sabido más de la familia hasta que una noche, en medio de la madrugada, sintió como que algo o alguien la despertó. Era el chico, el mismo chico que había visto parado detrás de sus padres hacía poco menos de 3 o 4 años. Y el chico le dijo que por favor le dijera a su familia que ya era hora de que su padre se reuniera con él, de que prepararan todo. La medium no sabía qué hacer con aquella información. Primero, ella había perdido el contacto con la familia. Y segundo, ¿cómo llamas a una persona para decirle que su hora está cerca? Con la justificación de no tener forma de comunicarse con ellos, la medium trató de sacar aquello de su cabeza. Pero para su sorpresa, 3 días después, cuando estaba limpiando la habitación de la casa, donde tenía su consultorio, vio una libreta vieja y por algún motivo la comenzó a hojear. En una de aquellas hojas estaba la información de la familia del chico. Ya no podía seguir posponiendo el mensaje. La mujer se dispuso a hacer la llamada. Mientras escuchaba el timbre del teléfono, rezaba para que tal vez hubiesen cambiado el número o que el teléfono estuviese desconectado, o tal vez que ni contestaran el teléfono. Pero sus oraciones esta vez no fueron escuchadas. Y la madre del chico contestó. Le reconoció la voz inmediatamente. La saludó y le dijo que tal vez no se acordaba de ella, pero que ella era la medium que habían ido a ver cuando su hijo había tenido el problema. La mujer le dijo que sí, que se recordaba perfectamente, y que desde hacía tiempo estaban por llamarla para agradecerle por haberles dado claridad en aquel momento de oscuridad en su vida, aunque ellos no habían estado dispuestos a aceptarla. También les dijo que estaban pensando en llamarla para ver si podían contactar con su hijo. La medium la interrumpió y le dijo que no hacía falta contactar con su hijo, porque el hijo ya la había contactado a ella primero, y que ese era el motivo por el cual la estaba llamando. Que ella no sabía cómo decir el mensaje, pero que su hijo les había mandado a decir que ya había llegado la hora del padre. La mujer se quedó en silencio, y la medium no sabía qué hacer, y se disculpó. Pero la mujer le dijo que no, que por el contrario, ella le agradecía de que le hubiese informado, que su esposo estaba pasando por una penosa enfermedad, y que ya hacía un par de días había caído en coma. Él mismo, antes de quedar inconsciente, había pedido que ya se acabara su sufrimiento. Aquello le daba la oportunidad a la familia para prepararse. La medium se disculpó una vez más y se despidió. Meses después, la señora la llamó para agradecerle por haberle dado aquel mensaje. Gracias a eso, ellos se pudieron preparar y pudieron así despedirse del padre apropiadamente. Déjenme saber qué creen ustedes en los comentarios. Si es posible de que nuestros familiares difuntos puedan regresar y comunicarse con nosotros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete.
Gracias y nos vemos en el próximo video.